El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Nueve de la mañana con 33 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en esta jornada de día martes 5 de abril, totalmente en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas. Vamos a conversar de algunos temas que tienen que ver con nuestro país y su relación con el mundo, algunos hechos específicos, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahí en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y también a propósito de esta visita del presidente Gabriel Boric a Argentina. Saludamos al doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, el profesor Gilberto Aranda. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido nuevamente acá a Radio Universidad de Chile. Hola, muy buenos días, un placer estar con ustedes y a través de ustedes con los y las auditores de Radio Universidad de Chile. Igualmente, profesor. Partamos por hablar respecto de lo que está pasando en La Haya y en Países Bajos con los alegatos que se están llevando a cabo en el contexto de esta demanda que presentó nuestro país ahí en el año 2016 por las aguas del Silala. Originalmente esta demanda es, o así la presentó nuestro país, respecto de reconocer el carácter internacional de este río, pero durante los alegatos que tuvimos ayer, en cierta forma hubo un giro a partir de lo que expuso Bolivia en el sentido de reconocer que estas aguas son internacionales y que la disputa o el conflicto, por decirlo de alguna forma, iría por otro carril. ¿Cómo entender, profesor, lo que ocurrió durante la jornada de ayer con los alegatos y cómo se está llevando a cabo este litigio ahí en La Haya? Bueno, desde luego teniendo presente que el telón de fondo de todo esto es la abortada demanda de mediterraneidad boliviana, que ya fue resuelta respecto a que no hay obligatoriedad de Chile para negociar en el fallo anterior respecto a estos dos países en La Haya. Hay que entender que esta demanda de alguna manera obedece a una posición chilena que se adelanta y entabla la demanda. Esto es bastante inédito, pasa a ser proactiva y no reactiva nuestra Cancillería, nuestra política exterior a este respecto. Y eso lo hace porque dentro del estado de ánimo de 2016, Evo Morales también habló de que se estaba robando agua por parte de Chile. Y bueno, hay que entender que Bolivia ha tenido varios virajes a este respecto entre 1904 y 1999. No hubo mayores indicaciones al carácter internacional de ese curso hídrico. A partir del año 2000, en cambio, cambió de posición y de alguna manera puso en entredicho el carácter internacional de las aguas cuando ya se entabla la demanda por parte de Chile 2016 y la contrademanda, que en realidad es una réplica, podríamos decir, velada, disfrazada, ¿no? De contrademanda, el 2018, progresivamente Bolivia vuelve a reconocer el carácter internacional de este curso hídrico del Silala. Sin embargo, el punto de ayer donde intenta hilar más fino es que aun cuando reconoce, después de no haberlo reconocido, etcétera, etcétera, el carácter internacional del Silala, aduce que habrían unas obras de canalización, que las hay, por parte de una empresa privada británica con la venia de Bolivia en 1928, unas obras de canalización que de alguna manera incrementarían artificialmente el caudal hacia el territorio chileno. Esto es básicamente la filigrana con la que se ha ido quedando la posición boliviana para de alguna manera defender un punto que lo planteó durante algo así como 18 años de una manera distinta. Así que yo diría que básicamente que tiene algunos otros aspectos, desde luego, pero es interesante ver a este respecto también los puntos de la demanda chilena. Sí, puntos que vamos a conocer, por cierto, mañana miércoles. Hoy todavía corresponde jornada de alegatos por parte de la parte boliviana.
usted me puede corregir, profesor, pero claro, porque la postura de Bolivia, básicamente, o en palabras simples, apunta a que no habría caso en el fondo, que lo que buscaba reconocer Chile era el carácter internacional, pero Bolivia lo reconoce. Es decir, sí, eso es de carácter internacional, por lo tanto la Haya no tendría nada que resolver y esto tiene que ir por canales diplomáticos. ¿Cómo podría responder nuestro país ante eso para que efectivamente el caso se mantenga con vida en el fondo? Bueno, desde luego que, quiero insistir, Chile pasó a la proactividad el año 2016, porque a principios de 2016 acaecen estas declaraciones no muy afortunadas del presidente Evo Morales, a quien tengo, por cierto, todo el respeto como un liderazgo interno definitorio en Bolivia, pero que respecto de Chile tuvo algunas expresiones en esa ocasión no muy amistosas. Y por supuesto que si se está amenazando con llevarlo, dice, lo que dice literalmente es que Chile robó agua y que lo va a llevar el caso a La Haya, lo que hace Chile adelantarse en junio es presentarlo. Entonces, la verdad es que este caso radicado en esta instancia judicial fue de alguna manera producto también de una declaración y una amenaza de judicialización por parte de Bolivia. Ahora, si me pregunta el tema de fondo, claro, yo tengo la impresión de que dos países maduros que ya tienen una historia institucional larga, en el caso de Bolivia, además con todo este proceso tan benéfico que ha sido la nueva constitucionalidad plurinacional en el caso de Bolivia, que hace justicia respecto a una mayoría demográfica que era minoría sociológica. Después de todo ese proceso, uno esperaría que los estados pudieran colocarse a hablar directamente, en forma diplomática, bilateral, pero la verdad es que eso no ocurre. No, frecuentemente somos parte de lo que es un intento de llevarnos a la Corte Internacional de Justicia. Probablemente Chile tiene una parte de responsabilidad, seguramente porque y eso es parte de nuestra tradición, su apego al derecho internacional hace que deja a veces espacios más específicos para el diálogo, porque para Chile lo tratado obliga y lo suscrito obliga. A mí me parecía más bien una tradición positiva, ¿no? Y por supuesto, como no ocurre ese diálogo bilateral en el caso de Bolivia, terminamos en tribunales de justicia internacionales y lo que ha ocurrido en esta ocasión es que simplemente Chile se adelantó. Yo sí creo que eso fue una maniobra audaz y que definitivamente original. En vez de esperar, hacerlo en 5 o 6 meses con una contundencia y una solidez argumentativa que uno tendría que en principio alabar a la Cancillería, particularmente en ese momento, 2016, conducida por el canciller de esa época, Heraldo Muñoz, y además por la que fungió de agente todavía, ¿no? Que es nuestra actual subsecretaria Jimena Fuente. Eh, pero claro, también esto no nos puede hacer pensar de que todo está dicho, ya está radicado el caso en una instancia internacional y si bien la posición argumentativa de Chile es sólida y uniforme, no tiene cambios a través del tiempo como el caso de Bolivia, y además hay algunos otros aspectos específicos, técnicos, que van a ser expuestos a finales de esta semana o de acá al 14, en cualquier caso. La verdad es que los jueces pueden ser creativos. ¿Ah? Han sido ya creativos en otra ocasión y además con esta idea de estar siempre innovando respecto a los alcances de una convención internacional del año 97 sobre cursos internacionales, ríos, ¿no? De agua, cursos internacionales de agua, siempre pueden de alguna manera también intentar contentar a una de las partes con aspectos simbólicos o efectivos. Así que esto, yo creo que hay que ser optimista, pero tampoco hay que pensar que se ganó. Ahora, si Bolivia pensaba que no era el momento, bueno, lamentablemente comenzó antes eso, ¿no? Comenzó antes un poco la acusación sobre Chile.
Profesor, si bien, bueno, usted mencionaba al comienzo el contexto, ¿no? En el que surge este conflicto específico por el curso de las aguas del Silala, que tiene que ver con esta fallida pretensión de Bolivia de que finalmente la Corte Internacional mandatara en cierta forma las negociaciones por una salida soberana al mar para Bolivia. ¿Se puede separar eso respecto de lo que está pasando actualmente con el conflicto del Silala, independiente de lo estrictamente jurídico, ya pasando al terreno más diplomático, porque en términos jurídicos probablemente no se tome eso en cuenta, pero respecto de las relaciones entre ambos países, ¿se puede ver por separado ambos temas? Bueno, es lo que ha ocurrido con, de hecho, en lo jurídico, había cuenta que ya está radicado en tribunales internacionales. Va por un carril distinto, pero no podemos en el análisis dejar de decir que ese era el telón de fondo. Y ciertamente lo jurídico en derecho internacional tiene un desarrollo ya más que centenario, pero siempre hay consideraciones políticas, y eso no se puede olvidar. Ahí está el fallo con Perú, ¿no? Por el tema del mar territorial, donde también hubo a ese respecto, podríamos decir, un fallo bien interesante que hace una división del territorio de alguna manera discutido, del mar discutido. Así que ciertamente lo político también ronda en la mente de los jueces en más de una ocasión. Ahora, es interesante un poco lo que viene, y dos cuestiones, ¿no? Está el tema del Lauca, que por supuesto yo no digo que se vaya a judicializar, pero tampoco lo voy a descartar que no se vaya a judicializar, que es un poco un caso inverso, ¿no? Nace en el lado chileno y fluye hacia el lado boliviano. Pero el caso del Lauca, por todo lo que implica respecto a lo que va a ser el litio, lo que es el tema del litio, de alguna manera su producción y básicamente más que producción, la explotación del litio y su transporte hasta puertos del Pacífico, eso también puede acarrear algunas diferencias y disputas. Entonces el tema es si vamos a seguir judicializando, ¿no? Judicializando los casos o si en cambio se opta por una vía de diplomacia, de política bilateral. Y eso sería interesante. Por eso es que a mí me parece que lo más relevante va a ser el día después del fallo de La Haya, cuando se sienten, si es posible, poder optimizar una relación diplomática que a estas alturas uno esperaría que fuera mejor de lo que ha sido en los últimos años. Sí, profesor, bueno, estamos conversando con el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el profesor Gilberto Aranda, para poder abarcar también otro tema que queríamos dialogar con usted, pero haciendo el nexo, ¿no? Respecto de la importancia de el diálogo, de recuperar las relaciones, en este caso entre Chile y Bolivia, a propósito de la visita del presidente Gabriel Boric a Argentina, que más allá de lo simbólico y lo esperable que fuese Argentina el primer país a visitar, es como una suerte de tradición que ya hemos visto con anteriores presidentes y presidentas, también marca y se da en un contexto en el que se toman decisiones que dan a entender un giro, ¿no? Respecto de cómo se están llevando a cabo las relaciones internacionales por nuestro país, porque el presidente viaja a Argentina el mismo día en que se toma la decisión de, por ejemplo, dejar de participar activamente en Prosur. Y aquí hay también un cambio que ha sido explicitado también por el presidente Gabriel Boric y algunos de sus representantes en el gabinete respecto de hacer un viraje y enfocarse en la región, en Latinoamérica, en particular Sudamérica, y potenciar las instituciones multilaterales que actualmente existen. ¿Cómo ve usted ese proceso y de qué forma Chile podría tener en este caso una suerte de liderazgo en esa vía? Bueno, primero constatar que varios gobiernos pasados dijeron que iban a priorizar a América Latina. Entonces, lo que se ha dicho en el programa no es novedoso, también es parte de una tradición, ya que estamos hablando de tradición. ¿Ah? Ahora vamos a ver si eso se concreta en una opción específica. La verdad es que a mí me parece que incluso durante el gobierno de la presidenta Bachelet hubo intentos y hubo ideas que de alguna manera no tuvieron todo el eco que hubiera sido deseable respecto de hacer converger Alianza del Pacífico con Mercosur. Esa es una idea
que sale de la Cancillería chilena en parte, ¿no? Así que, digámoslo, esto no es tan novedoso. Ahora, si en cambio se implementa una potente política exterior de sello latinoamericano, claro, ahí yo tendría que decir, sí, hay diferencia. Ahora, vamos a ver eso. Ahora, no tengo, no, era bastante anunciado lo que iba a pasar con Escazú y lo que iba a pasar con, que se iba a firmar, ¿no? Y lo que se iba a pasar con Prosur, que se iba a, de alguna manera, dejar de lado. Eso estaba bastante anunciado y creo que hay razones sólidas para ambas. Razonables, sólidas, meditadas. Eh, yo ahora estoy esperando también lo que va a pasar con el pacto migratorio. Lo estoy siguiendo y también me parece que hay una... Sería bueno hacer un gesto en ese sentido, lo quiero decir, por cierto, es mi opinión como ciudadano simplemente. El pacto migratorio global me refiero. Pero respecto a América Latina, decir que, claro, ha llamado la atención como el presidente Boric ha mencionado algunos casos específicos como Alianza del Pacífico, como Mercosur y como CELAC. Acá es importante los que se nombren y los que se dejan de nombrar. Claro, Prosur ya lo ha sido bajado de lado. UNASUR, ¿qué va a pasar con UNASUR? Es otro tema interesante. Vamos a ver si ese sello latinoamericano declarado ahora y en otras ocasiones se lleva a cabo con más fuerza. Haber ido a Argentina, me gustaría revisar de cuándo es la tradición, ¿eh? Estaba pensando en eso. Probablemente no es tan antigua la tradición, pero sí, lleva un par de prácticas, me parece una sana práctica, porque efectivamente con Argentina hay una relación estratégica. Ahora, si a esa relación estratégica le agregas la sintonía ideológica entre el actual gobierno argentino y el actual gobierno chileno, bueno, se pueden dar muchas convergencias. Ahora, lo importante es pensar que en 2 años más, menos de 2 años más, va a haber una elección en Argentina y yo no estoy muy seguro que va a pasar. No estoy seguro que no cambie nuevamente de color el gobierno argentino. Entonces, es importante cuidar que la dimensión política estratégica va más allá de las sintonías ideológicas. Yo celebro el encuentro que hubo ayer y me da mucho gusto y espero que el gobierno argentino, sea el que venga, sea una confirmación de un justicialismo de otro signo, o sea, un gobierno de otra tienda política, incluso más conservador. Yo espero que se siga manteniendo ese mismo nivel de interlocución porque me parece que definitivamente Argentina y Chile tienen muchos más temas que los unen que aquellos que les separan. Ujú. Sí, profesor, a propósito que mencionaba el caso de las elecciones en Argentina y la influencia que pueda tener respecto de lo que estábamos conversando, hay otros procesos también que se van a llevar a cabo acá en Sudamérica en particular, en Colombia también se espera elecciones. Bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar en Perú, que está ahí bastante compleja la situación del actual presidente Pedro Castillo, pero hay diferentes procesos que pueden modificar un poco el mapa ideológico de los gobernantes de acá de Sudamérica. Y en ese sentido le quería pedir una opinión, ¿no? Respecto de esta sensación que existe respecto de que la integración regional pasa necesariamente por las afinidades ideológicas y no se ha podido avanzar en un mecanismo que trascienda eso. ¿Por qué ocurre? Ese fue el traspié de Prosur. Y UNASUR, aunque tengo la impresión que nació con otra cariz, dentro también de un proyecto de interconexión vial que lo precede, UNASUR si bien nace con otro cariz, al tiempo también fue parte de ciertas afinidades ideológicas que le hicieron perder con el tiempo relevancia cuando esas afinidades ideológicas fueron reemplazadas por el disenso. Entonces, es muy relevante que esa UNASUR que nació con otro cariz y que además jugó un papel operativo en desactivar algunas crisis eh, específicas, como la boliviana, recuerdo, solamente estoy mencionando aquella, en un momento en que la OEA se veía bastante menos participante, es importante que las futuras organizaciones o el potenciamiento de las ya existentes pasen por llegar a acuerdos que vayan más allá de la sintonía ideológica. El problema de Prosur es que nació así y vivió, yo diría, tuvo una existencia no muy, precisamente, no muy activa. Siempre fue un poco lánguida, lo voy a decir así, su existencia. Pero nace con ese cariz y durante su tiempo básicamente experimenta ese síntoma. UNASUR que en cambio tuvo otro cariz, insisto, también se convirtió en vehículo de sintonía ideológica en algún momento y eso le hace perder fuerza cuando no están esas sintonías ideológicas presentes. Así que es muy importante volver a esa dimensión política y estratégica
de instituciones que superen el corto plazo. Después de todo, el problema que tenemos en organizaciones en América Latina es que son el otro día contaba, más de 20. Hay muchas tienen esa vida de rutinaria y una se superpone sobre otra, juxtaposición, superposiciones. Más bien sería, bueno, tal como ha hecho el gobierno de Chile, identificar algunas prioritarias y a esas apostarle de alguna manera todo el capital y la fuerza de la nueva administración. En una invitación también para los demás gobiernos, desde luego. Uh-huh. Profesor Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos, académico también del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Que esté bien. Muchas gracias y muy buenos días. Y bueno, y con esta conversación con el profesor Gilberto Aranda despedimos esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 53 minutos. Gracias por habernos acompañado hasta acá y la invitación es a que siga junto a la red de radios que piensan y la 102.5 FM, en particular acá en Radio Universidad de Chile. En minutos estará Antonella Esteves y Semáforo. Visite radio.chile.cl y nuestras plataformas en las redes sociales también para estar atentos y atentas a lo que ocurra durante esta jornada, y a las 13 horas el resumen de esta mañana en la segunda edición de Radio Análisis. Gracias a todo el equipo de la radio, nos reencontramos mañana, que estén bien.